Bienvenidos a otro video de mi curso de Sibelius. En esta oportunidad vamos a ver lo que es barras de repetición, casillas de repetición y codas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los distintos tipos de barras, ¿sí? Inicio de repetición, final de repetición, barra doble, barra de final. Bueno, estas son las tipos de barra más usados. Por ejemplo, vamos a seleccionar estos dos compases. Bueno, vamos a ver un ejemplo del uso de barras de repetición. Seleccionamos inicio de repetición, lo ponemos por ejemplo aquí. Final de repetición, lo vamos a poner en el segundo compás, aquí. Bien, seleccionamos los dos compases. Y como podemos ver, se realizó la repetición de los compases que indicamos. Seguimos viendo ejemplos. Vamos a repetir hasta acá. De esta manera ponemos una casilla de repetición. Venimos aquí a este icono de aquí. Tenemos un montón de símbolos, ¿no? Pero lo que vamos a necesitar son los de casillas de repetición, que son estos de aquí. Seleccionamos el compás. También lo tenemos aquí. En notaciones, ¿sí? Entrando aquí, tenemos lo de casilla 1 y 2. Seleccionamos el compás. Venimos aquí. Y seleccionamos casilla 1, por ejemplo. Tenemos más símbolos, ¿sí? Pero el que necesitamos en este momento es este, el de la primera casilla. Lo colocamos aquí, por ejemplo, ¿sí? Y le vamos a indicar al programa que de aquí hasta acá va a ser la segunda casilla. Podemos seleccionarlo. Volvemos aquí y seleccionamos segunda casilla. Y ahí ya tenemos nuestra estructura de repetición. Como podemos ver, en la segunda repetición saltó a la segunda casilla como realmente debía ser, ¿no? Pero estaba mal puesta la casilla, ahora la acomodé bien. Esta vez sí se realizó bien la repetición y el salto a la casilla número 2 en la segunda vez. También podemos agregar las casillas con el atajo de teclado L, ¿sí? Presionando la tecla L es lo mismo que acceder aquí a elegir la casilla número 1 o L, la casilla número 2, ¿sí? Depende de la extensión que le demos, desde ahí va a saltar la repetición.
Bien, seguimos adelante. Ahora vamos a aprender a aplicar una coda, ¿sí? Ingresamos aquí, venimos donde dice Allegro. Con clic derecho elegimos coda, ¿sí? En ese cursor intermitente que teníamos, hacíamos clic derecho y elegimos coda. Ahora elegimos el final del compás. Venimos aquí donde dice Allegro, botón derecho. Elegimos el compás. Venimos aquí. Elegimos donde dice To coda. Elegimos el final del compás. Venimos aquí donde dice To coda. En el cursor intermitente vamos a elegir que vaya desde el comienzo al fin. Perdón, desde el comienzo a la coda, ¿sí? Elegimos esta leyenda que dice del comienzo a la coda. Entonces la melodía se va a repetir desde el comienzo y luego saltará a la coda desde donde le indiquemos. Aquí también elegimos el signo. En el caso de que quisiéramos que vuelva del comienzo hacia el signo, que salte desde un signo en concreto hacia la coda. Luego le debemos indicar desde dónde saltará hacia la coda. Por ejemplo aquí. Y ponemos To coda desde aquí. Entonces la melodía hará este recorrido. Vendrá hasta aquí, se repetirá nuevamente desde el comienzo. Y cuando llegue aquí donde dice To coda, saltará a la coda, que es esta nueva melodía que tenemos aquí abajo. Efectivamente, se saltó desde la parte de la melodía donde le indicamos que salte a la coda, ¿sí? Bueno, la manera siempre va a ser entrando en el panel ese de estilos, elegir primero Allegro, después To coda, y en el cursor intermitente hacer clic derecho y elegir la función que corresponde, ¿sí? Cualquier cosa pueden rebobinar. Cualquier cosa pueden volver en el video y hacer pausa. Tenemos demás funciones en To coda, como por ejemplo al final podemos poner del comienzo al fin. Tenemos varias opciones de comienzo al fin, del comienzo a la coda. Del signo al fin o del signo a la coda, en el caso que indiquemos con un signo en alguna parte de la partitura que queremos que se repita desde ese signo. En ese caso tendríamos que poner desde el signo al fin o desde el signo a la coda. Herramienta muy útil esto de las barras de repetición, las casillas de repetición y las codas, ¿sí? Aquí tenemos los distintos tipos de barra. Y bueno, espero que este video les haya sido de utilidad.